el día de hoy, ¿ya? Dentro de lo que es fisiología respiratoria, la parte de lo que es la ventilación, ¿no? La parte de la mecánica, ¿ya? La mecánica pulmonar. Si bien es cierto, miren acá, si bien es cierto que al inicio, ¿no?, de esta parte, ¿no?, vamos un poco entrando en esto, la parte de la vía respiratoria, recuerden ustedes que la vía respiratoria simplemente es una porción conductora. Desde lo que viene a ser fosas nasales hasta los bronquiolos terminales, eso viene a ser porción conductora. Solamente es transporte de aire, ¿correcto? Ahora, sin embargo, hay un detalle. Lo adelantamos. Cuando uno inspira, ahí donde estás sustentado, ¿ya? Donde estás sustentado, tú inspiras y expiras, estás haciendo un movimiento de volumen de aire. Ese volumen se llama volumen de aire corriente o también se llama volumen tidal. Y la cantidad de ese volumen es 500 mililitros. 500 mililitros, ¿correcto? Bien, ahora la pregunta es, esos 500 que ingresan a tu vía respiratoria en una inspiración normal, todos esos 500 entran al intercambio gaseoso. No, correcto. ¿Por qué? Porque debes de saber tú que el volumen que hay desde la fosa nasal hasta el bronquiolo respiratorio, esa cantidad de aire que es 150 mililitros. Recuerda que eran 500, ¿no? 500. Pero desde la fosa nasal hasta el bronquiolo respiratorio, perdón, el bronquiolo terminal es 150 mililitros. Si tú sacas una regla de 3 y dices 500 es el 100%, ¿está bien o no? 150, ¿cuánto equivale? Vas a ver que eso representa el 30%. Entonces, ese 30% no entra a intercambio gaseoso. ¿Estamos de acuerdo? No entra. ¿Solamente cuánto van a entrar? 350. Entonces, ¿cómo se llama a ese volumen? ¿Correcto? A ese volumen que está entre tu nariz y el bronquiolo respiratorio, que no entra a intercambio gaseoso, eso se llama espacio muerto anatómico. ¿Correcto? Es una pregunta clásica eso de ahí, hablar del espacio muerto anatómico. Es aquel volumen que no entra a intercambio gaseoso, que se localiza entre la fosa nasal y el bronquiolo terminal, ¿correcto? Y que equivale al 30% del volumen de aire corriente o 150, ¿ya? Por si acaso. Muy bien, pero estando acá en la mecánica ventilatoria, debemos saber que hay dos procesos acá, la inspiración y la expiración. Estos dos procesos están en un íntimo equilibrio. ¿Y por qué se llama mecánica? Porque justamente depende de músculos, ¿correcto? Como vamos a ver, cada uno de los eventos va a estar determinado por ciertos músculos. Ojo, hay cambios de presión. ¿También? El diafragma va a desarrollar movimientos distintos. Y por supuesto, hay un control nervioso de esta mecánica ventilatoria. Entonces, normalmente a estos dos procesos se le llama, acuérdate, ventilación, ¿no? Inspirar y expirar es ventilación pulmonar. Ventilación pulmonar. Mira acá. Entonces, revisemos. Cuando tú inspiras, ¿no?, vas a tomar aire, se van a desarrollar varios mecanismos. En primer lugar, como puedes ver acá, para que el aire pueda ingresar, tiene que disminuir la presión. Es decir, nosotros tenemos por dentro una presión que se llama presión intrapulmonar. ¿Correcto? Intrapulmonar. Y afuera tenemos una presión que se llama presión atmosférica. La presión atmosférica la puedes expresar en unidades. La más común, milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, ¿cuánto equivale? 760 milímetros de mercurio. Ojo que también se pueden expresar en atmósferas. Una atmósfera es 760 milímetros de mercurio, ¿ya? Entonces, ¿cuánto tiene que disminuir
la presión intrapulmonar, 3 milímetros, ¿correcto? Es decir, tiene que bajar ¿hasta cuánto? A 757 milímetros de mercurio, ¿correcto? Baja y de esa manera, ¿qué permite? Que el aire pueda ingresar. ¿Estamos de acuerdo? El aire puede ingresar. ¿Y eso entonces por qué está ocurriendo? Por diferencia de presiones. Nunca te olvides. El aire debe de pasar de mayor presión, o sea, desde el medio externo, a menor presión. Entonces la idea de que baje la presión es que se genere un gradiente, esa es la palabra. Gradiente significa diferencia de presiones. Y eso va a permitir que el aire pueda ingresar. 2. Cuidado, cuando tú inspiras, cuidado acá, cuidado en esa parte. La inspiración es un proceso activo y cuando uno habla de procesos activos habla de contracción muscular, no de relajación. Que lo puedas, cuidado ahí, que lo puedas a manera de comentario, qué sé yo, pero como mecanismo activo, a mí me interesa la contracción. ¿Ya? Te aclaro eso porque de aquí vamos a volverlo a mencionar. Entonces, aquí, como puedes ver, el músculo más importante es el diafragma. Ahora, pero recordemos nosotros que el diafragma es un músculo que tiene una forma, ¿no?, de campana, ¿correcto? Y que cuando está, escúchame bien, relajado, tiene esa forma de cúpula, así. Pero cuando vas a inspirar, o sea, vas a tomar aire, la idea es que tu caja torácica se amplíe. Entonces, la cavidad tiene que tener la mayor cantidad de aire. Entonces, para que eso suceda, el diafragma, cuando se contrae, mira, ahí está relajado, cuando se contrae, se aplana. ¿Quién está encima del diafragma? El corazón. Significa entonces que cuando yo inspiro, el corazón, ¿qué? Desciende, ¿correcto? Son, en este caso, consecuencias de ese proceso. Pero ojo, también vamos a ver a los intercostales externos. Siempre te he hablado sobre eso, ¿no? Para la I, la E, ¿no? Para la I, la E. Para la inspiración, externos. Para la expiración, internos. Cuando uno se queda con ese, escúchame, cuando uno se queda con ese detalle, perdemos. Claro, para la parte pre, está bien, pero acá no. ¿Por qué, doctor? Vamos a ver. Porque mira, hasta aquí está bien para la inspiración la E. Entonces, estos intercostales, como ves ahí, elevan las costillas. Y de esa manera, justamente, la caja se expande. También vamos a ver que hay los paraesternales, que van a tener la misma función que los intercostales externos. Pero esto es en una inspiración que normal, ¿correcto? Porque tú puedes hacer una inspiración que forzada. Cuando tú quieres hablar del volumen de reserva inspiratoria, ¿te acuerdas de eso o no? Tienes que hacer una inspiración forzada. Y es ahí cuando vas a empezar a utilizar, mira acá, músculos que de la región torácica, ¿correcto? A esos músculos se les llama accesorios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya estamos quedando claros. Si es normal, diafragma, intercostales externos y paraesternales. Pero si tú quieres hablar de una inspiración forzada, vuelvo a repetir, ¿ya? Cuando a ti te miden la capacidad vital, ¿ya? La capacidad vital, tienes que inspirar al máximo. Y para eso utilizas justamente a músculos que se encuentran en la parte torácica. Te lo digo de esa manera, escúchame, torácica, para que no te olvides, porque como vamos a ver en la inspiración forzada, se utilizan músculos que abdominales. Que eso es lo que marca de alguna manera la diferencia. Algo que me olvido. Si nosotros colocáramos a una persona en decúbito dorsal, hombre y mujer, vamos a ver que hay diferencias. Porque cuando la mujer respira, la mujer hace movimiento torácico. Pero cuando el hombre respira, hace movimiento tóraco-abdominal. Entonces esa es otra cosa que tenemos que también aclarar.
¿ya? La mujer tiene una respiración torácica, el hombre tóraco-abdominal. Tóraco-abdominal. Y eso básicamente sucede ¿por qué? Porque la caja torácica del varón es mucho más ancha por la cintura escapular, ¿no es cierto? La cintura es la que determina el tamaño de la caja torácica. Y de esa manera, justamente, al movilizar, ¿no? Va a tener que movilizar una mayor área, necesita de otros músculos accesorios. ¿Ya? Bien, y acá está lo que te decía, cuidado con eso. De aquí vamos a ver esta imagen, de aquí regresamos, mira acá. La expiración, escúchame acá. Por eso yo te decía que ese error, la I para la E y la E para la E, eso de ahí nos confunde. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una expiración, muchachos, la expiración es un proceso pasivo. Entonces la pregunta es, ¿necesito que un músculo se contraiga? No. Pero a mí me enseñaron que la I, sigues con la I para la esa vaina, ¿no? Intercostales externos y intercostales internos. Nadie dice que no vas a usar los intercostales internos. Ojo, pero en la parte de la expiración, debe ser expiración. En la parte de la expiración, ¿ya? Aquí lo corregimos, no hay ningún músculo. Entonces la pregunta es, ¿cómo ocurre la expiración si no hay ningún músculo? Lo que pasa es que tu pulmón, acuérdate de algo, el pulmón tiene dos partes. El árbol bronquial, ¿está bien o no? Pero aparte tiene un tejido. Ese tejido se llama parénquima pulmonar. Y ese parénquima tiene una proteína que se llama elastina. ¿Correcto? Entonces, gracias a esa elastina, es que tu pulmón tiene esta propiedad. Elasticidad. ¿Estamos de acuerdo? Elasticidad. Entonces, gracias a su elasticidad, que aquí vamos a ver, o vamos a hablar de esta elasticidad, el pulmón se relaja. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en una expiración normal, no hay contracción. Pero, ¿qué pasa si es una expiración forzada? Esa es otra cosa. ¿Correcto? Cuando tú quieres forzar la expiración, ahí sí participan los intercostales internos. ¿Correcto? Y es ahí donde viene el juego de palabras cuando empiezan a fastidiarte en el examen. ¿Cierto? Porque acá, para ser concreto, sería así. Los intercostales externos, ¿está bien o no? Participan en una inspiración que normal. Y los intercostales internos participan en una expiración forzada. ¿Correcto? Equivócate en el examen. Muy bien. Pero mira, aparte de estos músculos, también tenemos a los rectos y a los oblicuos. Oye, pero ¿dónde se encuentran esos músculos? Acá, pues en la pared abdominal. Cuando entremos justamente a ver el tema de digestivo, vamos a estudiar pared abdominal. Y ahí vamos a estudiar la presencia de estos músculos. Entonces queda claro, cuando yo hablo de procesos forzados, ahora sí, si lo queremos hacer de manera general, procesos forzados, si es inspiración, utilizamos músculos torácicos. Y si es expiración, músculos abdominales. Claro que acá la excepción es el intercostal interno. ¿Está bien? Bien. De ahí me avisas al final para hacer esa aclaración. Entonces, miren aquí, muchachos. Ahora en la imagen, ahí lo puedes apreciar, estamos haciendo un corte donde podemos ver a la izquierda los músculos inspiratorios, ¿no es cierto? Ahí está el diafragma, ¿no es cierto? El intercostal externo y los parasternales. En cambio, en el lado derecho, donde vemos la parte expiratoria, recuerden que estos músculos son de una expiración forzada, donde están los intercostales internos, ahí está cambiado, ¿no es cierto? El recto y los oblicuos. El recto y los oblicuos. Bueno, y miren acá. Vamos a recordar un poco de física, ¿eh? Miren acá. Cuando nosotros tenemos una liga, ¿sí? Una liga
nosotros podemos aplicar una fuerza, ¿no es cierto? Y la podemos estirar, ¿sí o no? Eso de ahí se llama distensibilidad. Pero si yo suelto, estoy anulando la fuerza que está deformando la liga. Y significa entonces que la liga va a recuperar su tamaño original. Eso se llama elasticidad, ¿correcto? Entonces, son dos mecanismos dentro de un mismo proceso. Entonces, tu pulmón cumple con los dos criterios, porque su parénquima es elástico, ¿correcto? Entonces, cuando tú inspiras, se insufla, o sea, se va a distender. Pero cuando tú expiras, ¿sí? Por la propiedad de elasticidad, va a volver a su forma original, ¿correcto? Entonces, todo esto se llama la compliance pulmonar. ¿Qué nombre, no? Pero ahí van los dos nombrecitos que vamos a revisar. Mira acá. Y ahí está el mecanismo que te decía, ¿no? Un mecanismo para deformarlo, distensibilidad, y un mecanismo para volver a su tamaño original, que es la elasticidad. ¿Sí? Y ahí está la respuesta, ¿no? Este pulmón, entonces, que lo estamos revisando, ¿por qué es elástico? Justamente acá podemos ver, ¿no? En esta imagen, donde podemos, con esta coloración, donde podemos ver justamente estas fibras, ¿no? Estas fibras de elastina, que es la responsable de esta elasticidad, ¿correcto? Cuando una persona es un fumador crónico, ¿correcto? ¿Qué es lo que va a pasar? El pulmón se va a reemplazar, esa elastina va a disminuir, y ¿qué es lo que va a aumentar? El colágeno. Y recuerda que el colágeno es retráctil, ¿sí? Entonces el pulmón ya no va a ser elástico. Cuando una persona cocina leña, como encontramos a muchos lugares, por años, ¿no? Personas, no, toda la vida he cocinado leña, ¿no? Y le escuchan, ¿no? Ya tienes tu fibrosis pulmonar. Una persona que no se protege y trabaja en minas, ¿correcto? Están constantemente inhalando partículas y minerales. Entonces, como pueden ver ustedes, en aquellos lugares en donde haya inhalación de partículas, el pulmón va a empezar a perder elasticidad. ¿Por qué? Porque va a disminuir la elastina, y estas partículas, los minerales, por ejemplo el silicio, ¿no? Cuando hay una silicosis, o el carbón también, va a reemplazar y va a proliferar el colágeno. Así como pasa en el hígado cuando hay cirrosis, lo mismo pasa en el pulmón, ¿correcto? Y a todo ese cuadro degenerativo se le llama fibrosis pulmonar. Ahí está. Mira, es la única fuerza, ¿no? Y claro lo dice, ¿no? La distensibilidad es la única fuerza que se opone a la elasticidad. Claro. ¿Por qué? Hay otra fuerza. Vamos, te voy dando datos. ¿Por qué un niño, por qué un feto, por qué tiene que llegar a las 40 semanas para el parto? ¿Por qué no puedes a las 30 semanas? ¿Por qué no sale? ¿Por qué? El sistema respiratorio, el último que se forma, ya, pero ya, vamos por ahí, ya estamos por ahí ya, pero algo más preciso. Los pulmones no están maduros por falta de... Ya vamos, ya estamos entrando por ahí, ¿no? Los pulmones no están maduros por falta de surfactante. Entonces, si la respuesta va por ahí, nos preguntamos qué es el surfactante. Miren acá. Y entramos otra vez a física, ¿no? Me gusta eso. Miren acá. Chicos, miren acá. Efectivamente, o sea, recuerden ustedes, un feto es viable a partir de la semana 37. 37 ya pueden hacer parto normal, ¿sí? Hasta las 40, ¿no? Porque tampoco se puede pasar más de las 40. Pero es cierto, o sea, existe una inmadurez. Ahora, pero la pregunta es esa, ¿qué es ese líquido surfactante? O sea, ¿para qué sirve? ¿Tiene una importancia? ¿En dónde participa? ¿Qué hace?
Ahí vamos. Ahora escúchame. Mira acá. Como puedes ver, hay un fenómeno. La tensión superficial, chicos, es un fenómeno que a veces nosotros, eso es lo que pasa a veces cuando no nos preguntamos tantas cosas que vemos a nuestro alrededor y a veces no las entendemos. O sea, por ejemplo, ¿no? Te vas a la playa, ¿no? A fin de ciclo, digamos, te vas a la playa, te vas a Pimentel, vas a ver el ocaso, de color naranja, ¿no? Este para los muchachos, ¿no? Y tu flaca te dice, mi amor, ¿y por qué el cielo es de color? ¿Por qué se ven las nubes de color naranja? Ese día te termina, la verdad. Te va a terminar. O sea, hay cosas, vuelvo a repetir, hay cosas que no me interesan, por supuesto, pero hay cosas a nuestro alrededor tan, digamos, interesantes que a veces no las entendemos. La tensión superficial, por ejemplo, para darte una idea, la vemos, por ejemplo, cuando tú vas a lavar tu ropa. Es lo mismo lavar tus prendas con jabón que con detergente. No es. ¿Y cuál es la diferencia? Te muerde un perro. ¿Ya? Te muerde un perro. Ya. Escuchaste por ahí que oye, hay que lavar la herida, ¿no? ¿Con detergente o con jabón? El detergente va acá, huele mejor, viene con suavitel, ¿no? Con partículas, ¿no? Hay algo que tiene ahí. Entonces, la palabra detergente justamente tiene que ver con, y como van escuchando, ¿cómo se llama? El líquido surfactante tiene una acción detergente. Encima te dice así. O sea que te lava los alveolos, ¿no? Saca grasa, ¿qué hace, no? Entonces, la palabra detergente, muchachos, ¿ya? Tiene que ver con romper la tensión superficial. Escúchame. Para que ocurra, yo te pregunto a ti, la ropa normalmente, la suciedad más difícil de sacar, ¿cuál es? La grasa. Pregunta, ¿la grasa es soluble en agua? No. ¿Y dónde metes tu ropa? ¿En el aire? ¿No? ¿En agua o no? Entonces te estás contradiciendo. ¿Qué hace tu ropa con grasa en agua? Entonces sucede que el detergente tiene dos extremos. Una porción hidrófoba y una porción hidrófila. Hidrófila se va a disolver en agua y la hidrófoba con la grasa. Entonces es como si se pusiera en el punto medio de ambos, ¿correcto? De esa manera, las moléculas que son grandes, los líquidos son grandes, lo que hace justamente el detergente es romperlas, esas cadenas, las fracciona. Y para que eso ocurra, vamos a ver esta tensión superficial, va a romperlas. Un mecanismo sencillo, tienes un vaso con agua, saca de tu casa unas hojuelas, ¿no? de avena y la colocas lentamente ahí y vas a ver que esas hojuelas flotan. ¿Qué hago yo para que se vayan abajo? Fácil, agarras detergente un poquito, lo colocas en el borde y ni bien toca contacto con el agua, automáticamente las hojuelas caen. ¿Qué pasó? El detergente ha roto la tensión superficial del agua, ¿correcto? Entonces, la tensión superficial la vemos a cada momento. Ahora que estamos con el tema de lluvias, puedes ver zancudos caminando sobre el agua, ¿no es cierto? Y esto es debido a la tensión superficial. La tensión superficial es la fuerza que ejerce el agua a nivel de esa superficie, ¿correcto? Son fuerzas ahí, pero vamos a revisarlas entonces cómo es que ocurre ese mecanismo para poder entender la resistencia. Miren acá. Si nosotros recordamos, miren acá, esto de acá vienen a ser moléculas de agua. Y el agua, como pueden ver, va a atraer a través de estas flechas al resto de moléculas. ¿Estamos de acuerdo o no? Y entonces, atento acá, quiero que te ubiques acá, ubícate en esta molécula.
Esta molécula sufre atracción ¿de quién? De todas. De esta. ¿Estamos de acuerdo? Por todos lados la traen. ¿Sí o no? Pero yo te pregunto, ¿y esta molécula? ¿Quién la trae? Las que están abajo. ¿Estamos de acuerdo? Van a ser jaladas hacia abajo. No sé si ustedes habrán visto en el primer ciclo de química, no sé si habrán llevado química, supongo, ¿no? Cuando uno ve un tubo de ensayo, ¿no? Una pipeta, ¿no? O una pipeta, uno se da cuenta, un poco te explico acá. Tú puedes ver que acá se ve el tubo de ensayo, ¿sabes? Pero cuando ves el agua, no la ves una línea, sino la ves así. Y eso se debe justamente a que estas moléculas, correcto, es la tensión superficial. ¿Estamos de acuerdo? Y como vemos nosotros, lo que hace el surfactante en este esquema, para ir viendo, es ocupar esos espacios. ¿Correcto? De esa manera no se va a deformar. ¿Estamos de acuerdo? Porque alguien dirá, pero doctor, ¿y qué pasa si no hubiera el surfactante? Entonces, todas estas de acá, al jalarlas, en algún momento se va a cerrar. Y ese cierre se llama colapso alveolar. Vamos a ver acá. Mira cómo se vería esto. Ahí está. Este es tu alveolo pulmonar. ¿Sabían o no? Y ahí adentro, como ya sabemos nosotros, aparte del epitelio alveolar, neumocitos 1, neumocitos 2, ¿correcto? Y macrófagos alveolares, también vamos a encontrar por dentro un líquido que es el surfactante, ¿correcto? Pero este líquido, como ves acá, es surfactante. Aplicando esta ley física, tendría que jalar todas. ¿Estamos de acuerdo o no? Y al jalarlas, todo se cerraría. ¿Estamos de acuerdo? Al cerrarse, obviamente las paredes se van a pegar. ¿Correcto? Se pegan. Y eso, como te mencionaba, se llama colapso alveolar. Entonces, el surfactante, ¿qué hace? Lo contrario. Evita el colapso. Por lo tanto, ¿aumenta o disminuye la tensión superficial? Disminuye la tensión superficial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la otra fuerza de la cual están hablando. O sea, no solamente es hablar de distensibilidad y elasticidad, sino también hablar de la tensión superficial. Ahora, la pregunta es, ¿y desde qué semana gestacional se empieza a formar este surfactante? Desde la semana 24. Desde la 24 empieza esa formación, ¿correcto? Pero alcanza su mayor nivel en la semana 32. Ahora, alguien dirá desde la 33, no, pero igual desde la 37 ya se puede, es un feto viable, pero en la 32 alcanza su mayor nivel. ¿Qué contiene el surfactante? El surfactante es una mezcla de fosfolípidos. Entre ellos, como vemos ahí, está la dipalmitoil-fosfatidilcolina, ¿no? Que ese es el componente mayor, pero también vamos a encontrar lípidos y proteínas, ¿ya? Y en un feto maduro, le pone la Dexa. ¿Qué es lo que hace la Dexa? Ah, ya. Te explico acá. Cuando tenemos una persona, ojo, se llama, su compañero está utilizando el término, se llama parto prematuro, ¿ya? Cuando se está ocasionando antes de las 37 semanas, ¿correcto? Antes de las 37 y antes de las 20 son abortos, ¿verdad? ¿Ya? El aborto hablamos como punto de corte 20, pero cuando se da antes de las 37, pues de las 34 semanas, ¿no? ¿Qué pasa? Todavía es inviable. Así es. Entonces, como ya viene el parto, ¿estamos de acuerdo? O sea, la persona ya empezó a dilatar, y a eso es inviable, empieza a dilatar. Entonces, lo que se hace normalmente en un establecimiento de salud es colocar justamente dexametasona. Y la dexametasona, que es un corticoide, ¿correcto? Que favorece esta maduración pulmonar. Favorece esta maduración. Claro, lamentablemente es 34. Si fuera, digamos, si fuera antes la colocación, ¿no?, de la Dexa,
de repente ayudaría más. Pero siendo inminente, porque solamente se usa así, siendo inminente, ahora, ojo, el tema también es que al ver el carnet de una gestante y vemos el número de semanas, tampoco van a ser en un centro de salud. ¿Por qué? Porque va a ser inmaduro. ¿Qué va a necesitar? Una incubadora. Entonces de nada sirve que le metas DEXA, ¿no? ¿Para qué? Correcto. DEXA le vas poniendo de repente para el traslado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora en un hospital ya se le tiene que colocar hasta que llegue el momento. Ahora ese momento normalmente debería ser, si se puede detectar, debería ser una cesárea, ¿correcto? Para evitar cualquier sufrimiento fetal. Porque una de las cosas que no se puede prever en este tema es el tema del líquido. Sabemos nosotros que el niño está dentro de un líquido que amniótico. Y normalmente ese líquido amniótico es claro, transparente. Pero a veces ese líquido puede ser verde. Y muchas veces es meconiano. Y tú te imaginas, ¿no?, que el niño haya estado dentro de heces, ¿no?, el meconio, todo eso. Entonces el niño se puede aspirar y hace un síndrome de aspiración del líquido meconiano. ¿Entiendes? Entonces acá su compañero lo que preguntaba es ¿por qué usar DEXA? Porque la DEXA lo que hace es ayudar a la maduración pulmonar. Y no se pone una ampolla, se ponen varias ampollas, ¿no? Dependiendo obviamente del número de semanas en la cual se esté llevando a cabo ese parto prematuro. ¿Ya? Bien, ahora, como ya sabemos nosotros, si el niño nace, ojo, si el niño nace antes de las 36, si el niño es un niño prematuro, ya, es un prematuro, recuerden ustedes que estos niños van a tener distrés respiratorio, definitivamente. Y se le tiene que colocar surfactante. ¿Se puede colocar surfactante artificial? Claro, se le puede colocar, ¿no? ¿Para qué? Para evitar que la famosa enfermedad que se llama membrana hialina. Correcto, la enfermedad de membrana hialina se produce justamente cuando hay déficit de surfactante. Correcto, déficit de surfactante. ¿Ya? Enfermedad de membrana hialina. Bueno, el mecanismo que habíamos hablado, ahí está, ¿no? Observa, no es lo mismo acá una molécula que está en la parte media del líquido y donde la fuerza va a ser dada por todas las moléculas que lo van a circundar a la que se encuentra a nivel de la superficie. Y a nivel de la superficie podemos ver que la mayor fuerza es hacia abajo o lateral, pero arriba no hay nada. Por eso es que esto tiende a ir hacia abajo y a deformar justamente la superficie del líquido, ¿no? Ahí está, ¿no? Vean esa diferencia. Lo mismo, ¿ya? Bien. Ahora, después de haber revisado entonces, muchachos, lo que es la ventilación pulmonar y lo que vienen a ser estas fuerzas, que vienen a ser elasticidad, distensibilidad y tensión superficial, ahora vamos a hablar de la difusión de gases. ¿Por qué? Recuerden ustedes, hablamos de difusión, no te olvides de algo importante. Cuando una molécula va a pasar a través de una membrana, va a depender de su naturaleza. ¿Qué significa eso? Que si es un gas, a ese paso de un gas a través de una membrana se le llama difusión. Pero ¿qué pasa si es un líquido? Eso se llama ósmosis. Y si es un sólido, se llama filtración, como lo que ocurre en el riñón, por ejemplo. Entonces, acá hablamos de difusión. Pero mira, esta difusión de gases, o sea, ¿cuáles son los gases, muchachos? Oxígeno y CO2. Esos dos gases van a pasar a través de esta membrana, que se llama la membrana que alveolo capilar. Alveolo capilar. Entonces, para que estos gases puedan pasar, necesitan justamente de leyes, vamos a explicar una por una, y además de variables estructurales, que como pueden ver, va a depender del grosor de la membrana, ¿correcto? Y también del área. Ahora, acá básicamente el determinante es el grosor. Mientras más grueso, va a ser bien difícil que pase. Y alguien dirá, pero ¿y por qué se puede engrosar la membrana? Por un proceso inflamatorio. A la cabeza, neumonía. La persona que tiene una neumonía aumenta el grosor de la membrana.
Y como el aire no va a pasar adecuadamente, por eso hace dificultad respiratoria, ¿correcto? Y escúchame, a todo este conjunto, que después lo vas a leer bien, ¿ya? A todo este conjunto de leyes de gases y de las variables estructurales se le llama ley de Fick, ¿ya? La ley de Fick. Pero vamos explicando cada ley una por una. Mira acá. Vamos con la ley, en este caso, de Boyle, ¿ya? La ley de Boyle, como puedes ver acá, está en relación con la presión y volumen. Significa entonces que a medida que yo aplico una presión, eso lo puedes ver, escúchame bien, eso lo puedes ver en una jeringa. Tienes una jeringa, ¿correcto? Bota de aguja, por supuesto. Un extremo la cubres con el dedo bien cerrado y en el otro tienes, ¿correcto?, el émbolo, ¿no es cierto? Si tú lo presionas, adentro hay un aire, ¿no? Claro, tú lo jalas, hay aire por dentro. Lo has taponeado y lo presionas. La pregunta es, ¿ese volumen se puede reducir? Pero claro, ¿pero por qué? Porque el aire se caracteriza porque tiene partículas dispersas. Entonces, si yo aplico una fuerza, puedo disminuir sus distancias, ¿correcto? Entonces, eso se llama compresibilidad. Es una propiedad de los gases. Entonces, lo mismo va a pasar acá. A medida que yo genere una presión, el volumen va a disminuir, ¿correcto? Por eso dice, a mayor presión, menor volumen. Eso es, en este caso, la ley de Boyle, ¿correcto? Vamos con la siguiente ley, la ley de Charles. En esta ley, como puedes ver, tiene que ver con ¿qué? Con la temperatura. Cuidado con eso. ¿Por qué? Porque cuando tú aumentas la temperatura, recuerda, un gas, al aumentar la temperatura, ¿qué va a pasar? Va a aumentar su energía cinética. Y si tú aumentas su energía cinética, aumenta su velocidad. La energía cinética está relacionada con la velocidad. Hay mayor velocidad. Y como ves, va a expandirse. ¿Está bien? Se expande. Eso va a provocar entonces la siguiente relación. A mayor temperatura, mayor volumen. ¿Estamos de acuerdo? Mayor temperatura, mayor volumen. ¿Ya? Y eso es por el aumento de la energía cinética. Ley de Charles. La ley de Henry, como ves acá, tiene que ver entonces con sus presiones parciales. Significa entonces que si yo tengo una mezcla de gases, ¿ya? Una mezcla de gases, todos los gases aportan una presión. Esa presión de cada gas se llama presión parcial. Ahora recordemos nosotros que acá vamos a tener justamente los gases, ¿correcto? A pesar que cuando ingresa aire, pregunta, ¿solamente hay oxígeno y CO2? No, ¿qué? Nitrógeno, así es. El gas más abundante del aire es el nitrógeno, ¿no? 78%. Pero no ejerce ese efecto, solamente es para el oxígeno y para el CO2. Entonces, la suma de esas presiones parciales, ¿estamos de acuerdo? ¿Ya? Van a sumar en toda mezcla gaseosa. Por eso es que la disolución de un gas depende de su presión parcial. Cuando se prepara una bebida gaseosa, ¿ya? Si alguna vez han ido a Bacus, nunca han ido a Bacus, ¿no? Allá en Motuco, ¿no? Vaya, ¿no? Te van a escuchar heladita, bacán. Escúchame, y ahí explican todo ese proceso de producción. Y las bebidas son heladas, pero no porque estén refrigeradas, sino por la temperatura. Es decir, si ustedes se han dado cuenta, tú tienes una bebida helada, una gaseosa helada, y la sirves, ¿correcto? No se genera tanto gas. Pero si la bebida está temperada, ¿no es cierto? Entonces, y ahí está explicando ese fenómeno, ¿correcto? Entonces, las bebidas, para que el gas se pueda, ¿estamos de acuerdo? Para que el gas se pueda diluir, ¿ya? Disolver, necesita una menor temperatura. Por eso acá dice, la disolución de un gas depende de su presión y de su solubilidad. Depende de su solubilidad. Eso es importante para hablar de la solubilidad, porque recuerden ustedes que normalmente un gas es insoluble, ¿ya? Es insoluble en agua. De repente por ahí un gas conocido es el cloruro de hidrógeno. Es un gas, pero que cuando se mezcla con agua pasa a llamarse ácido clorhídrico, ¿no? Por si acaso.
caso. Ahí es un ejemplo, ¿no? De un gasto. Bien, y finalmente la ley del alto, ¿no? Que la vemos acá y tiene que ver con las presiones parciales de cada uno. Entonces, miren acá. Las variables estructurales, te decía yo, que el grosor de la membrana es la parte más importante. Mira, ¿cuánto mide? Cuidado con eso, ¿ah? 0,5 micras. ¿Alguien se acuerda cuánto equivale a una micra? 10 a la menos 6. 10 a la menos 6, ¿qué? Metros. 10 a la menos 6 metros. Y miren acá, si se engrosa, tarda más en difundir, pero por supuesto. Entonces, mientras más calibre tenga, por eso te daba el ejemplo de la neumonía, no va a haber facilidad para que pueda difundir ese gas. Y ojo, el glóbulo rojo, miren acá, ¿cuánto tiempo demora en pasar por esa membrana? 0,75 segundos. Y obviamente, eso de acá va a explicar justamente por qué la hematosis ya es efectiva. El área de cada pulmón es de 70 metros cuadrados. ¿Cuándo disminuye el área? Cuando hay una enfermedad que se llama telectasia. La telectasia es cuando se empiezan a colapsar los alveolos y el pulmón se hace más pequeño, su área disminuye. ¿Correcto? Así que ten cuidado con eso. La telectasia disminuye, en este caso, el área pulmonar. Y ahí está la ley de Fick. Como puedes ver, es directamente proporcional a todo, excepto a lo que viene a ser ¿qué? El grosor de la membrana. ¿Estamos de acuerdo o no? Cuando te hablen acerca de un caso, cuidado para el examen, recuerda que el espesor es inversamente proporcional. Porque tú empiezas a aplicar las leyes, escúchame, empiezas a aplicar las leyes y como puedes ver acá, son directamente ¿qué? Proporcionales. ¿A qué? A la presión, al volumen, a la temperatura. ¿Estamos de acuerdo o no? Son directamente proporcionales. Es decir, directamente proporcionales ¿con quién? Con los gases, con las leyes de los gases. Pero cuando hables de lo que es el área, perdón, el grosor, ahí es inversamente proporcional. Esa es la variable que tú te tienes que dar cuenta cuando me hablen de difusión. Es inversamente proporcional. Y ahí está todo lo que tiene que atravesar justamente, acuérdate, acá está el alveolo y acá está el capilar. Entonces, ¿qué encontrábamos en el alveolo? Te lo había dicho, ¿no? Si bien es cierto, encontramos un epitelio, ¿no es cierto? Pero por dentro del epitelio había líquido surfactante. Por eso es que el líquido aparece primero, luego el epitelio alveolar con los neumocitos, ¿no es cierto? Recuerda que el 1 es el simple plano, el que va a facilitar el intercambio gaseoso. Pero el 2 es el responsable de la producción ¿de qué? De surfactante. Luego hay que recordar que todo epitelio tiene justamente una membrana, la membrana basal epitelial. Luego hay un espacio, porque obviamente hay algo que los va a separar, es el espacio intersticial. Luego viene la membrana basal capilar, del vaso sanguíneo por supuesto, y luego viene el endotelio capilar. Entonces estos vienen a ser los componentes de la membrana alveolo capilar, ¿ya? Por donde va a atravesar. Cuidado para el tema que nos digan, ¿no? En el examen, ¿no? El CO2, ten cuidado, ¿eh? Escúchame. Cuando te hablen del CO2, te hablen del CO2, ¿de dónde pasa el CO2? Del capilar al alveolo. Cuidado del orden. Pero cuando me hablen a mí del oxígeno, ¿va desde dónde? Desde el alveolo hasta el capilar. Ten cuidado en el orden de quién me esté preguntando, ¿correcto? Para seguir la secuencia, si es que es la pregunta de examen. Bueno, eso es lo mismo, ¿no? Sino que he visto ya con el esquema. Bien, ahora, ¿por qué no tenemos una sangre oxigenada al 100%? ¿Por qué tiene que ser al 97%? La razón es la siguiente, recordemos. Se supone que la sangre, ¿estamos de acuerdo? Pasa ¿desde dónde? Desde lo que es la aorta, ¿estamos de acuerdo o no? Para ir a los tejidos va desde la aorta y la aorta llega a los tejidos.
oxigena, pero cuando se recoge esa sangre, ¿correcto? A través de los capilares, luego viene por las venas, ¿está bien o no? Y las venas más grandes, ¿cuáles son? Las venas cavas. Las venas cavas, ¿a dónde van? A la aurícula derecha, ¿está bien o no? Y de aurícula derecha va a pasar ¿a dónde? A ventrículo derecho, ¿está bien? El ventrículo derecho, ¿a dónde sale? ¿Sale quién? La arteria pulmonar, ¿no? Que hay dos, izquierda y derecha. Y esa arteria, que obviamente se va a tener que ramificar, va obviamente ahí, a lo que vienen a ser los alveolos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el pulmón, ahí viene el tema. O sea que el pulmón solamente tiene una vascularización por las arterias pulmonares. No, también tiene una vascularización por las arterias bronquiales. ¿Correcto? Recuerda, las pulmonares llevan sangre que poco oxigenada, ¿cierto? Entonces tenemos que entender, ¿y quién lo nutre? Las bronquiales. Ya, pero hasta ahí. ¿Explicamos por qué la sangre no llega al 100%? No, pues. Entonces, ¿dónde viene el detalle? Ah, es que hay anastomosis. ¿Alguien se acuerda de ese término? ¿Qué era anastomosis? Uniones entre vasos. Hay anastomosis, correcto, entre vasos sanguíneos que hay acá. Entonces, ¿hay mezcla de sangre arterial y venosa o no? Claro que sí. Y al haber esa mezcla, por esa razón, la sangre cuando regresa al corazón no llega al 97%. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya sabes, porque hay que anastomosis de vasos sanguíneos, tanto bronquiales como pulmonares. ¿Correcto? Pulmonares. Ahí está lo que te mencionaba, ¿no? Igual, chavales, ¿no? Y eso de acá, ¿no? Muy bien. Te explico acá. Cuidado. Chicos. Hasta ahora hemos hablado de qué. ¿Cuál es el término que hemos utilizado ahorita? Ventilación. Ventilación era inspiración y expiración. Pero luego ese aire que ya está en el alveolo pasa al capilar y lo hace a través de otro fenómeno que se llama difusión. ¿Estamos de acuerdo? Difusión. Muy bien. Ya hemos visto justamente que la difusión va a darse a través de membranas, ¿no? De estructuras, ¿no? Y que esto va a depender de leyes, ¿no es cierto? Ya lo hemos explicado. Ahora, una vez que ya tenemos justamente el oxígeno en el capilar, tenemos que entender esto de acá. ¿Por qué? Porque uno habla de ventilación al ingreso o salida ¿de qué? De aire. Pero uno habla de perfusión cuando ese oxígeno, hablemos ya de oxígeno netamente, ha llegado ¿a dónde? Al capilar. ¿Correcto? Entonces, cuando tú hablas de perfusión, es cuando el oxígeno ya llegó al capilar. Esa es perfusión. ¿Correcto? O sea, no basta con que llegue al alveolo. Tiene que llegar al capilar. Eso es lo efectivo. ¿Correcto? Esa es perfusión. Muy bien. Ahora, entonces, ¿por qué se habla de una relación? Ojo, que aquí en este esquema, muchachos, te voy explicando porque puede que vengan estas cosas. V, ya sabes que V tiene que ver con ventilación. Pero la Q, que ves acá, la Q es el símbolo de la perfusión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a ver que hay relaciones o hay justamente casos en donde esto se puede alterar. ¿Correcto? Entonces, como puedes ver acá, cuando tú tienes, miren acá, cuando la ventilación disminuye. ¿Por qué la ventilación puede disminuir? Sencillo, ¿no? Porque acá estamos viendo una obstrucción de vías aéreas. ¿Correcto? Si la persona tiene un cuerpo extraño, ¿correcto? Hay una obstrucción o no. Muy bien. Ahora la pregunta es, ¿está llegando el aire adecuadamente? ¿Me dejo entender o no? No está llegando el aire adecuadamente. Entonces la ventilación está disminuyendo. ¿Por qué? Porque la perfusión, ¿con qué tiene que ver? Con que haya alveolo y haya capilar. ¿Correcto? Alveolo y capilar. Muy bien. Pero en este caso podemos ver que el problema está en la vía aérea. Porque hay una obstrucción. ¿Estamos de acuerdo? La falla está a ese nivel. Entonces miren acá. Yo te pregunto, muchachos, esto es matemática nada más, ¿no? ¿Cierto? Miren acá.
Yo te pregunto, vamos a poner acá, algo para que me entiendas acá. Observa. Si yo le llamo, voy a poner algo aleatorio, ¿no? La ventilación normal es 2 y la perfusión normal es 2. ¿Está bien o no? ¿Está bien? O sea que la relación BQ, ¿cuántos muchachos? 1. ¿Está bien o no? Yo te pregunto, ¿y qué pasaría, muchachos, qué pasaría si ahora la ventilación es 1? ¿Sí o no? ¿Cuánto va a salir el BQ? Muchachos, ¿cuánto me va a salir el BQ? Oye, el BQ, ¿cuánto va a salir? 1/2, ¿o no? ¿Sí o no? Esto no se ha alterado, ¿ah? Esto no se ha alterado, sigue siendo el mismo. ¿Está bien o no? Lo que ha cambiado es la ventilación es 1, pero la perfusión sigue siendo 2. ¿Cuánto va a ser esto? 1/2. La pregunta es, ¿esta relación aumenta o disminuye? Disminuye. ¿Está bien o no? Disminuye, o sea, dándole valores, y ahí me estás entendiendo por qué dice BQ bajo, porque está disminuyendo, ¿correcto? Porque el que se está afectando es la ventilación, no la perfusión, ¿correcto? No la perfusión. Y acá el mecanismo es una vasoconstricción local. Alguien dirá, ¿pero por qué? Muchachos, ¿qué pasa si yo hago una vasoconstricción? ¿Qué está afectando? En el flujo sanguíneo. Ya, ¿y qué estoy haciendo si disminuye el flujo sanguíneo? Estoy disminuyendo ¿qué? La perfusión, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo o no? Voy a disminuir, ponte, ya la perfusión, ahora ya no va a ser 2, va a ser 1. ¿Cuánto va a ser la relación BQ? 1. ¿Está bien o no? Vuelve a su normalidad. Entonces, esto que estás viendo acá es el mecanismo compensador. Ahí. Este es el mecanismo compensador. Cuando yo tengo, correcto, una afectación de la ventilación, esta relación disminuye. Ya tengo el ejemplo, y mi mecanismo compensador viene a ser una vasoconstricción local, o sea, disminuye el flujo. Y disminuyendo el flujo, disminuyo la perfusión. Vayamos ahora a lo otro, al revés. Ahora, ¿quién está afectándose? La perfusión. La perfusión. Alguien dirá, en la ventilación está fácil, pero una obstrucción, el aire no pasa, pero la ventilación disminuye. Pero ¿cómo hacemos para que disminuya la perfusión? Mira qué dice acá, mira esto de acá, ¿no? Muchachos, ¿qué es un émbolo? Es algo sencillo, ¿no? Yo tengo acá mi capilar, ¿está bien o no? Y acá tengo esto de acá. ¿Estamos de acuerdo? Algo que está obstruyendo el paso de la sangre, ¿correcto? No pasa la sangre, ¿sí? Ese es un émbolo ahí, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa con la perfusión? Disminuye. Volvemos otra vez a mi ejercicio. Mira acá, mira acá. Mi ventilación, muchachos, es 2, ¿está bien o no? Y la perfusión es 2. ¿Cuánto salía mi BQ? 1. Pero ahora, ¿quién va a disminuir? Q, ¿no es cierto? Ahora, entonces Q, le voy a poner 1. ¿Cuánto es mi relación BQ? Oye, 2, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? 2. ¿Qué está pasando con la ventilación? Aumenta. ¿El BQ es alto o no? El BQ es alto. ¿Y cuál es el mecanismo compensador? ¿Qué es broncoconstricción? Que el bronquio se va a cerrar, ¿no es cierto? Y al cerrarse, ¿qué va a disminuir? ¿Ya no va a pasar en el aire o no? Ya no pasa el aire adecuadamente. ¿Y eso qué va a hacer? Va a disminuir la ventilación. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el mecanismo compensador. ¿Sí me has entendido, no? Ya, seguimos. Terminamos. Oye, ¿qué hora es, muchachos? 7:21. ¿Y a qué hora terminamos? 7:40. Bacán. Bien, muchachos, miren acá. Y finalmente vemos las ondas de West. ¿Qué es eso, no? Muchachos, las ondas de West tienen que ver justamente con las áreas pulmonares, dependiendo si son las mejores, ¿no?, o las menores en la ventilación. Pregunta. ¿A
lóbulo superior, medio o inferior. Y eso es importante en un caso clínico. Ya te voy adelantando, del sortudo que le toque ese caso, ¿no? Porque el caso clínico normalmente de un paciente de TBC es así, ¿no? Paciente, el varón, ¿no? Paciente, varón de 38 años, ¿ya? Fumador crónico, siempre le ponen su cerecita, ¿no? Fumador crónico, que acude a consulta, ¿no es cierto? Por pérdida de peso, fiebre y diaforesis. Entiéndase por diaforesis como una sudoración nocturna en la espalda. Se suda la espalda, mucha vaina, ¿no? Pero viene con esa sudoración, ¿ya? Tos mayor de 2 semanas, ya estás pensando, ¿no? Pero ¿cuál es el dato característico? Que a la radiografía de tórax presenta una cavidad en el lóbulo superior derecho. Siempre el derecho, ¿no? Siempre, o sea, es el típico caso de una TBC. Es el más afectado. Ahora volvemos a preguntar, ¿correcto? ¿Por qué? Porque deben de saber ustedes que el aire normalmente tiende a ir ¿hacia dónde? Hacia arriba, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por su densidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de los 3 lóbulos, normalmente el aire debe estar en los ápices. ¿Está bien? Ahora, la pregunta es, ¿y eso qué tiene que ver con la bacteria? Lo que pasa es que la bacteria, el micobacterio, se define como una bacteria aeróbica. ¿Y qué significa aeróbica? Que utiliza oxígeno, a diferencia de las anaeróbicas, que seguramente las escucharon. Por eso es que aquí dice, los ápices pulmonares son los que tienen mejor que ventilación, ¿correcto? Por eso es que acá, date cuenta, ¿no? Tienen una relación BQ mayor a 1, ¿correcto? Mayor a 1, esta ventilación. Sin embargo, aquí es el espacio que muerto fisiológico, ¿no es cierto? ¿Y eso por qué se explica que haya un espacio muerto fisiológico? Porque normalmente las bases, ¿correcto?, son las que tienen justamente una mayor circulación. ¿Estamos de acuerdo? Las bases tienen una mayor circulación. En cambio, los lóbulos medios, justamente, están en el punto, ¿no?, equidistante, y acá normalmente la ventilación está en equilibrio, en 1. Acá, ¿por qué? ¿Cuándo la relación es menor? Cuando hay mejor perfusión, ¿o no? Si el Q, mira dónde está el Q, en el denominador, ¿saben o no? Entonces, si el Q es mayor, la relación va a ser ¿qué? Menor. En cambio acá es al revés, ¿o no? ¿Qué hay más? ¿Ventilación o no? Hay más ventilación, pero menos ¿qué? Perfusión. Al haber mayor ventilación, por eso la relación es mayor a 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso qué quiere decir entonces, muchachos? Qué importante es esto, ¿no? Que los lóbulos pulmonares, ¿correcto?, no tienen la misma dinámica. Y eso va a depender ¿de qué? De su ventilación y de su perfusión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tienen una relación distinta, no es igual. ¿Ya? Una relación distinta. Y se acabó. Delegado, delegada, vamos, elija. Abierta.